Hola hermanos y hermanas, un muy cordial saludo una vez más para cada uno de ustedes, donde quiera que estén, siempre deseándoles una muy especial bendición de nuestro Señor y pues siempre gustoso de compartir con ustedes una vez más en este espacio que les hacemos llegar, tanto por medio de Facebook como también pues por medio de YouTube. Así que pues bueno, estamos estudiando aquí el tema de el conocimiento de Dios. Y más en concreto, estamos hablando acerca de disciplinas o prácticas espirituales que tienen como fin, pues, apoyarnos en este objetivo de conocer a nuestro Dios. Ya hemos visto varios de ellos, ¿verdad? El día anterior estuvimos hablando acerca de la frugalidad. Espero que haya, pues, sido, no sé, revelador para nosotros esto. Sobre todo, en general, creo que es muy valioso ir notando en qué consiste el tema de la abstinencia, ¿verdad? ¿Por qué son necesarias las prácticas de abstinencia? Porque justamente hablamos de abstenernos de hábitos, conductas o prácticas que en lo típico, en lo normal, pues no tienen nada de malo, son parte de nosotros. Pero, como hemos hablado, es posible que terminen colocándose en el lugar que no les corresponde, el lugar de nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a continuar con la siguiente disciplina o práctica espiritual y es la castidad. Le llamamos castidad, bueno, le vamos a hablar como castidad porque, bueno, incluso aquí el mismo Willard, ¿verdad? Siempre hacer ver que estamos aquí apoyándonos en el libro del Espíritu de las Disciplinas de Dallas Willard, pero siempre sabiendo que hay diversos recursos que hablan acerca de estas prácticas espirituales. En su caso, Dallas Willard eh, dice que no hay como un término en específico eh, que quizás haga entender mejor de qué estamos hablando que no sea la palabra castidad, ya que lo que vamos a hablar es en cuanto a la abstinencia del impulso sexual. Entonces él menciona aquí que utilizará el concepto de castidad, pero sabiendo que la castidad puede ser más bien entendida como el resultado de el hábito de abstenerse del impulso sexual. Pero si lo queremos poner en una palabra, pues por lo menos él considera que castidad es la adecuada. Si han tenido la posibilidad de leer otros libros que hablen del tema y ponen otro término, pues también pueden compartirlo, tal vez pueda ser más familiar. Bueno, entonces aquí ya de una vez estamos definiendo el concepto de esta práctica espiritual, la castidad. Eh, Tiene que ver entonces aquí deliberadamente, o sea, con plena intención, dejamos de enfatizar las dimensiones sexuales de nuestra relación con otros, incluyendo a nuestro cónyuge. Em, Creo que si lo analizamos bien, esta quizás es una de las disciplinas espirituales que son tan, quizás de las más necesarias actualmente. Porque no es un secreto para ninguno de nosotros que vivimos en una sociedad en extremo sexualizada. No se puede ver una serie, no se puede poner el televisor, no se puede abrir redes sociales sin que de alguna forma se insinúe o se provoque el deseo sexual. Uno sale a la calle, la parte de atrás de los buses o los anuncios que hay ahí de camino, hasta en las paradas de buses también hay rótulos y muchas veces son imágenes sexualizadas. Y en especial lo más típico son mujeres, mujeres con poca ropa o mujeres en posiciones sugerentes. Ni qué decir, como mencionaba, de las series. Lastimosamente es muy difícil encontrar. Tal vez pueden ser historias interesantes, pero siempre tiene que estar ahí metido de alguna forma ahí eh, la insinuación sexual. A veces de forma indirecta, a veces de forma completamente, eh, pues, directa, o sea, sin tapujos.
Y todo eso, pues obviamente con un fin, que es fomentar el impulso, el deseo sexual. Como hemos dicho, ¿verdad? Estamos partiendo de un deseo que es completamente normal porque con él fuimos creados. Desde el principio sabemos que el hecho de que diga ahí en Génesis 1:27 de que entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, hace ver que el hecho de que haya diferencias sexuales entre hombre y mujer, o sea, que sean, tengan lo que los hace diferentes es justamente, pues, los caracteres sexuales. Eso implica que ya desde un principio Dios así lo creó. Si Dios no hubiera querido que hubiera sexualidad, nos hubiera hecho exactamente iguales y podría habernos creado como incluso hay otros organismos, seres vivos en la creación que ni siquiera tienen órganos sexuales como tal, sino que hay incluso algunos que solo se duplican, hay algunos que simplemente ni siquiera hay una diferenciación entre si uno es hombre y mujer, simplemente hay una fertilización de los huevos y nace. Entonces, Dios si hubiera querido, nos hubiera creado de esa manera. También como sabemos, ahí mismo en Génesis 2 cuando dice que entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, también es la forma de hablar de la relación sexual, en la cual pues justamente el hombre y la mujer se convierten como que si fueran un solo individuo. Entonces, con esto, y creo que lo conocemos muy bien, nos hace ver que la sexualidad es parte de lo que Dios hizo y por tanto es buena, es santa, porque es parte de lo que Dios colocó en nosotros. ¿Dónde está el problema? Como ya dijimos, cuando un deseo, cuando algo que Dios creó o que puso en su creación, usurpa el lugar de Dios, se coloca como a lo que se le dirige culto, como a lo que se le adora y se le reverencia, se le exalta como a lo que siempre hay que satisfacer y gratificar. Bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ese es el culto de la sociedad. De entre los muchos dioses que fomenta la sociedad en este mundo, la sexualidad es una de las principales. Entonces, por eso es tan importante, y como decía al principio, no lo limitemos al hecho de únicamente es que hay que abstenerse de las relaciones sexuales. No, estamos hablando de que tiene que haber una educación verdadera, profunda, bíblica acerca de la sexualidad, especialmente porque justamente es la sexualidad de entre de entre todas las prácticas espirituales, más bien dentro de los hábitos o de los deseos humanos, es, si no el principal, uno de los que más impacta a todo el ser humano, todo como un solo ser. Veamos algunos textos para ilustrar más este tema. El primero, les voy a compartir. El primero lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 6. Aquí se los voy a compartir visualmente. Primera de Corintios 6 y al final, de hecho, bueno, ahí el contexto, este título lo ilustra, ¿verdad? Glorifiquen a Dios en su cuerpo. Podemos ver desde el versículo 12, ahí vamos a ir viendo por encima, pero ya vamos a recalcar el punto. Pablo nos dice, todo está permitido, pero no todo me conviene, todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos, pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Así como Dios levantó al Señor, también levantará a nosotros con su poder. ¿Cuál es el primer argumento que dice Pablo? Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no todo le conviene. Si lo vemos en otra versión,
Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada, según la nueva traducción viviente. ¿Por qué? Porque dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual, fue creado para el Señor y el Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como se levantó de los muertos a nuestro Señor. Entonces, en esencia, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, ustedes dicen que pueden hacer cualquier cosa, pero no cualquier cosa les conviene, sabiendo que al final de cuentas su cuerpo le pertenece a Dios, porque Dios lo hizo. Ese, el argumento de pertenencia por creación, o sea, por ser una creación, un diseño del autor, pues es un argumento básico, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, digamos que no es lo mío, pero digamos que yo me pusiera a hacer una pintura, un cuadro, una escultura, yo tengo todo derecho de reclamar que eso me pertenece a mí, que es mi autoría, porque yo lo hice. Y entonces el argumento aquí es ese. Usted puede decir que usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero la realidad es que ese cuerpo le pertenece a Dios porque Dios fue el que lo creó. Si no hubiera sido voluntad de Dios, no existiera. Y Él puede hacer lo que quiera con el cuerpo. Sin embargo, como sabemos, en lugar de destruir este cuerpo, más bien, dice Pablo, Dios nos levantará de los muertos con su poder. Sigue diciendo Pablo, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Sea, que ya vean cómo ahora pasa, no solo el argumento de que el cuerpo le pertenece a Dios porque Él lo creó, sino que ahora nosotros estamos en Cristo y por consiguiente nosotros no somos seres independientes de Él, nosotros somos miembros de un cuerpo y es el cuerpo de ni más ni menos el cuerpo de Cristo, por supuesto, hablando figurativamente, hablando como una ilustración. La iglesia está compuesta por cada uno de nosotros. Y todos nosotros en conjunto formamos la representación de Cristo en este mundo, su cuerpo. Y en el momento en que nosotros decidimos aceptar a Cristo como Señor y dueño, a la misma vez le cedimos el derecho de ser dueños, de ser Él el dueño de nosotros y nosotros pertenecerle a Él. Esa fue parte de eso es parte de lo que implica entregarse a Cristo, saber que ya yo cedo todo derecho sobre mí mismo hacia Él. Por supuesto, sabiendo que más bien eso es lo mejor que puedo hacer, ¿verdad? No es porque no me queda de otra, sino porque entregarme todo por completo, espiritual, mi cuerpo a Cristo, es darle a mi existencia lo que Dios siempre quiso que fuera. Es donde puedo encontrar plenitud, satisfacción, realización. Pero ¿qué pasa? Dice Pablo, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿No se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces ahí es donde Pablo nos hace ver la gravedad de menospreciar lo que es la relación sexual, porque estamos entregándonos, en este caso, él menciona aquí directamente, ¿verdad? Una prostituta. Usted, si se acuesta con una prostituta, está tomando un miembro de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo y lo está insertando al pecado, a la inmoralidad sexual, a la corrupción. Y ahí es donde está parte de cómo se trata de justificar, porque sobre todo en esos tiempos, en las filosofías griegas, separaban el cuerpo y el espíritu. Y decían, el cuerpo, había una línea, ¿verdad? De ellos, si no mal recuerdo, eran los epicúreos, que decían, no importa lo que uno haga en el cuerpo, porque el cuerpo y el espíritu están separados. Lo que llega en el cuerpo no le afecta a la parte espiritual.
No, pero aquí Pablo nos hace ver que nosotros somos un solo ser. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, no solo entregamos nuestra alma, entregamos todo lo que nos constituye, incluyendo este cuerpo físico. Así que cuando una persona, siendo de Cristo, entrega su cuerpo a la inmoralidad sexual, no lo dejemos solo a la prostituta como tal, sino que se entrega a la inmoralidad sexual, está uniendo a Cristo con el pecado. Por eso dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Por qué Pablo toca este tema? Porque es una de las problemáticas que están teniendo en Corinto. Son creyentes, aceptaron a Jesús como Salvador, pero debido a que toda la vida vivieron en una cultura en la que la inmoralidad sexual era lo más normal, lo más típico, lo más aceptable, incluso habían templos dedicados a dioses en los cuales la forma del culto era acostarse con las supuestas sacerdotisas que habían ahí, pues claro, para ellos era necesitaban que se les aclarara que esa clase de pecados no podían darlos por menos. Por eso es que les dice, ustedes pueden hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, porque el pecado sexual afecta todo el cuerpo, afecta todo el ser, todo el alma. Solo vean una vez más, vayamos a la sociedad, ahí está todo ilustrado. Vean cuánto daña la inmoralidad sexual al ser humano, a las personas. Vean todo el tema de la pornografía, esa industria pornográfica que es satánica, porque es utilizada por Satanás para aprovechar uno de los puntos a los que más susceptibles somos como seres humanos y apartarnos de Cristo. Claro, el que está fuera de Cristo, ni que se diga, ¿verdad? Pero seamos también, seamos sinceros, aceptemos que sigue siendo una tentación constante para el creyente. Así que esta advertencia de Pablo, este llamado de atención de Pablo a los Corintios, pues sigue siendo igual de necesario hoy en día. Entonces vean que todo esto nos da pues más amplitud de la importancia de la castidad, porque efectivamente afecta a todo el ser. Ahora, por supuesto, para los creyentes en Corinto, posiblemente cuando él dice aquí, ¿verdad?, entregar su cuerpo con la prostituta, para ellos era literal, porque eran prostitutas las que estaban en los templos y posiblemente muchos de ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces necesitan darse cuenta que eso no era algo que podían dar por menos, porque siendo ahora miembros de Cristo, no podían eh, dar por menos el daño que implicaba unirse en pecado esto. Aunque para ellos ya no hubiera otro Dios, pero no significaba que el pecado sexual no tuviera efecto. Por supuesto que esto ya, como digo, no, tal vez nosotros no digamos que estamos tentados a acostarnos con una prostituta, ojalá que no, ¿verdad? Pero recordemos que el pecado sexual, ¿dónde empieza? Jesús mismo nos habló de esto, ahí en Mateo 5 del 27 al 30, que él dice, bueno, ustedes han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido con ella adulterio en el corazón, haciendo ver que el alcance de esto va hasta el corazón, o más bien, desde el corazón es que surge el deseo sexual, la lujuria, la inmoralidad. Jesús también más adelante lo dice ahí en Marcos 7.
Del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las abominaciones, toda clase de corrupción sexual nace del corazón. Y por supuesto que Satanás sabe muy bien que todo viene del corazón, así que a los creyentes, ¿cómo les incita? No, posiblemente el mayor porcentaje de los creyentes no son tentados directamente. O sea, la persona ahí, sea el hombre o sea la mujer, ahí al frente suyo, insinuándosele, ofreciéndose. Posiblemente el mayor porcentaje sea por medio de cosas sugerentes, como ya decía, series, programas, redes sociales, anuncios, y a través de todo ello busca Satanás entrar al corazón y fomentar la pasión sexual ilícita, la corrupción. Por eso es, una vez más, que esto es un tema que no podemos dar por menos. Es fundamental que nosotros podamos aprender a abordarlo con nuestros hijos, que podamos orientarles, que su escuela no sea eh, el mundo, porque la percepción que van a recibir de ese tema, la enseñanza que van a recibir, está sesgada hacia el pecado. No es una información neutra, tiene un énfasis pecaminoso, porque viene de la sociedad que está entregada al pecado. Entonces, por eso es tan indispensable que nosotros asumamos esa tarea. Ahora, entonces, con todo este preámbulo, volvamos al concepto de la disciplina de la castidad. Es interesante que el mismo Pablo nos hable, justamente, él mencione directamente la práctica de la castidad, incluso dentro de un contexto que para nosotros pues es normal, el contexto del matrimonio. Ahí en 1 Corintios capítulo 7 él da algunas instrucciones. Él dice, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, y vean, o sea, esto es una pregunta que los corintios le hicieron a Pablo en una anterior carta que no tenemos. Es cierto que es bueno abstenerse de relaciones sexuales. Voy a volver aquí a la Reina Valera como para un poco más familiarizado. Dice, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Es importante que tengamos presente que Pablo habla desde su propia experiencia, ¿verdad? O sea, él es un hombre que, pues aparentemente nunca se casó, posiblemente nunca sintió la necesidad de hacerlo. Y si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 7 más bien es como Pablo lo que está promoviendo incluso es que si es posible que ninguno se case, pues que no se casen. Entonces, sí es importante que cuando uno lee el texto, como ya hemos hablado, pues uno tenga presente el trasfondo, ¿verdad? Porque si uno agarra 1 Corintios 7 como tal, pues creo que todos fomentaríamos que nadie se case. Pero aún así, aunque Pablo dice, no, para mí, yo creo que lo mejor que puede hacer alguien es no casarse, porque así se dedica de lleno al Señor. Pero el punto clave aquí, versículo 2 por causa de la inmoralidad sexual, o sea, por causa del hecho de que no todos estamos hechos para, valga la redundancia, no hemos sido hechos para la abstinencia del total de las relaciones sexuales, pues es mejor que cada uno se case, tenga su pareja, porque es dentro del matrimonio donde las relaciones sexuales son aprobadas por Dios en una relación, en un vínculo de compromiso mutuo, y así se contrarresta la propensión a la inmoralidad sexual. No que no sea posible, ya hemos dicho, ¿verdad? Es posible ser tentados incluso dentro del matrimonio cristiano, pero dentro de un contexto de matrimonio, y bueno, que va de la mano con otros factores, ¿verdad? La cercanía emocional, la cercanía espiritual, la cercanía física viene a complementarse con eso.
Entonces, por estas razones de las tentaciones, dice, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. Luego dice que la mujer no tiene poder sobre su cuerpo, sino sobre su esposo, y así igual con el esposo. Aquí es donde quería destacar, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Aquí esto es, si queremos un versículo que nos ilustre qué es castidad o la disciplina de la castidad, es este. Un tiempo de mutuo consentimiento, con un propósito, y es un propósito espiritual. Relacionado, creo que podemos relacionarlo mucho con el concepto del ayuno. Estamos durante un tiempo, nos estamos absteniendo, aún teniendo una pareja, para dedicarnos más de lleno a la conexión con Dios. En el sentido de que si, así como con el ayuno decíamos, de que un deseo lícito y normal como es el comer, pero estamos aprendiendo a no dimensionarlo más allá de lo que debe ser. De la misma manera, durante ese tiempo de abstinencia sexual, estamos practicando y así pudiendo grabarnos más, entender mejor que no hay deseo lícito que esté por encima de Dios. No es algo que debemos dimensionar. La práctica de la castidad nos permite entonces devolver el tema de las relaciones sexuales a su posición original, como un deseo, igual que los demás que Dios nos dio, pero que no es indispensable, no es que si nosotros no tenemos relaciones nos vamos a morir, eh, nos vamos a enfermar, qué sé yo, qué es lo que tanto vemos que el mundo sí fomenta. Ahora, ¿qué tanto tiempo abstenerse? Bueno, eso varía de persona a persona, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, el matrimonio, aquí Pablo lo está diciendo, durante un tiempo y en un mutuo consentimiento. No es que el esposo obligue a la mujer y la mujer obliga al hombre, no. Mutuo consentimiento, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Porque como ya vimos, que Pablo mismo nos dijo, la tentación sexual es muy fuerte y mucho más por lo que estamos rodeados. Así que eh, ese es como el consejo que da Pablo. Por supuesto, hay casos de casos. Si vamos a otro ejemplo del tema, hay quienes efectivamente pueden practicar esa castidad permanentemente. Y esto lo vemos nada más como referencia, Mateo 19 cuando Jesús habla de aquellos, el famoso, que tienen el famoso don de continencia. Cuando los discípulos están preguntándole sobre el tema del divorcio, ¿verdad? Y él les dice, no hay posibilidad de divorcio, o sea, el divorcio no es aprobado por Dios. Pero entonces dicen los discípulos, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y Jesús les responde, no todos pueden comprender esto, solo quienes tienen don. Hay eunucos, o sea, aquellos que están castrados, que nacieron del vientre así. Hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos. Y aún hay otros que así mismo se hacen eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. O sea, que hay personas que tienen esa capacidad de que el deseo sexual sencillamente no es algo que los domine. Así como, volviendo al ejemplo del ayuno, hay personas a las que el deseo de comer en realidad no es algo que los desestabilice. No están, no se desvelan porque qué rico ir a comer aquí, comer allá, comprar esto, comprar el otro, no, sino que simplemente comen si hay poquito, bien, si se puede comer un poquito más, bien, pero no es algo que les desvele.
Pues algo similar es esta clase de personas, pero Jesús lo dice, no todos pueden comprender esto, sino quienes tienen este don. Entonces, los que pueden abstenerse completamente de las relaciones sexuales son aquellos que Dios les ha dado ese don. Por ejemplo, el mismo Pablo, ¿verdad? Ya dijimos que por lo menos lo que se entiende, él nunca se casó y nunca sintió la necesidad de casarse. Incluso él mismo dice en la carta a los Corintios que él podía perfectamente tener una esposa igual que los apóstoles, que ellos sí tenían esposas, pero él no vio la necesidad, él prefirió consagrarse únicamente a Dios. Ahora, por supuesto, recalco, hay casos de casos. No vamos a decir que todos son exactamente igual, que toda persona pueda abstenerse por el mismo tiempo que otra. Incluso el quedarse soltero no es para todos, es algo que uno delante de Dios, como hijo de Dios, como creyente, pues tiene que evaluar. Así que el punto es, volviendo ya como al principio del tema de la castidad, es que es una práctica que es en especial importante cuando somos conscientes de que la hemos colocado, de que debido pues a través de la oración y a través de la comunión con Dios nos hemos dado cuenta que se ha sobredimensionado. Es un deseo que se ha vuelto demasiado central, lo cual pues es posible, como ya dije, a causa de la sociedad en la que vivimos, que sobredimensiona y en exceso los deseos sexuales. Entonces, si es el caso, ya dije, esto cada uno verá, cada uno delante de Dios, pues a hacer su análisis. Y si es así, entonces posiblemente la práctica de la castidad durante un tiempo adecuado, que por supuesto eso también va a variar de persona a persona, va a variar en cuanto a la relación también con su pareja, ya lo vimos ahí en 1 Corintios 7, pero al final de cuentas cada uno pues tiene que establecer. El punto es que sea algo con lo cual nosotros podamos pues devolver, por eso abstenernos de ello, para decirle al cuerpo, no, esto no tiene el lugar de Dios. Es un deseo que no es debido a muerte, es bueno, es hecho por Dios, pero no es central, no está por encima de Dios mismo. Decir, como lo dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, hermanos, he sido, creo que, pues, bastante concreto con este tema. Traté de que viéramos lo posible en lo que él da. Por supuesto que el tema se da para más, porque ya no solo hablando de la práctica de la castidad como tal, sino se puede ampliar el tema pues, de la sexualidad del creyente. Pero ese no es el tema principal, ¿verdad? El tema principal es la disciplina. Entonces, por lo menos en cuanto a la disciplina, espero que se comprenda, espero también la importancia que tiene esta práctica y, pues, de paso, algunos aspectos bíblicos sobre este tema para poder comprenderlo mejor. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por la enseñanza con la cual, pues, nos enriqueces en algo con lo cual tú pues, nos has creado, pero como todo lo que has hecho, lo más importante siempre es que tú seas nuestra verdadera motivación, nuestra satisfacción plena, nuestro contentamiento siempre está en ti. Ayúdanos en ese propósito y en medio de tanto ataque del pecado en este mundo, podamos pues siempre acudir a ti como nuestra fuente de motivación y confianza. Gracias te damos y oramos en Cristo. Amén. Nos vemos, Dios mediante, la próxima ocasión. Dios les bendiga y les guarde siempre.